Ya empezaste con el ruido, masculló, dejándose caer en la silla de la esquina como si fuera la dueña de esa cocina, y no solo la hermana del dueño. Emilio tiene visita importante esta mañana. El doctor Paredes viene desde Manizales a firmar los adelantos del contrato con el municipio. No es día para complicaciones. No voy a complicar nada, respondió Consuelo sin darse vuelta. Seguía colando el café sobre la olla, con esa calma aprendida que en 8 años de esa casa se había vuelto casi física, como un músculo que ya no duele mantener. Eso dice siempre. Pilar se estiró para alcanzar el azúcar sin que nadie se lo ofreciera. La gente pregunta, Consuelo. A Emilio le tomó años separar su nombre del tuyo, y ahora que el negocio más importante de su vida está a la vuelta, lo último que necesita es que alguien le recuerde de dónde viene su esposa. Consuelo sirvió 2 pocillos, puso uno frente a Pilar y se quedó con el otro de pie, junto a la estufa. Nunca se sentaba cuando Pilar estaba en la cocina. Era un hábito que había desarrollado sin darse cuenta, como muchos otros en esa casa, como no abrir la puerta del estudio aunque estuviera cerrada por dentro, como saludar primero a los invitados de Emilio y esperar a que ellos respondieran para seguir caminando. De donde vengo lo sabe todo Palmira, dijo Consuelo, y lo han sabido siempre. Pilar resopló. Saber es una cosa, recordarlo delante del notario del gobernador es otra. Se levantó, llevó su pocillo al lavaplatos y antes de salir se detuvo en la puerta. Por si no te queda claro, hoy no existes en esta casa, ni en la sala, ni en el comedor, ni en el corredor. Hoy eres parte del inventario del sótano. Y salió sin esperar respuesta. Consuelo se quedó sola en la cocina. Afuera, a través de la ventana, los cerros del Valle del Cauca aparecían detrás de una franja de neblina que el sol todavía no había decidido si iba a quemar. El gallo del vecino Libardo cantó desde el patio de atrás, como todos los días a esa hora. Y después vino el silencio. Era ese color incierto de las 6 de la mañana en Palmira, cuando el día todavía no sabe bien lo que quiere ser. Emilio entró 5 minutos después, ya con camisa blanca y corbata oscura, revisando algo en el teléfono. Era un hombre de 48 años, ancho de hombros, con el pelo entrecano peinado hacia atrás y las manos de alguien que ya no hace trabajo físico pero que no lo ha olvidado. Cruzó la cocina sin saludar, como si los buenos días fueran un lujo reservado para otras horas y otras personas. Se sirvió agua del grifo, la tomó de pie, dejó el vaso en el lavaplatos sin lavarlo. Luego miró a Consuelo, una mirada breve y evaluadora, la de alguien que revisa si una herramienta sigue siendo útil. Paredes llega a las 9, anunció. Baja al sótano a ordenar lo de atrás. Hay cajas de la última mudanza que nadie ha tocado en años. No subas hasta que te llame. Bien, dijo Consuelo. El doctor Paredes tiene contacto directo con el gobernador, agregó Emilio, aunque ella no había preguntado nada. No quiero distracciones esta mañana. Consuelo sabía desde hacía tiempo lo que significaba esa palabra. La había aprendido 2 años atrás, cuando un cliente fue a la casa y Emilio le pidió que no saliera de su cuarto mientras durara la reunión. Distracciones quería decir, una esposa con antecedentes penales es un problema que prefiero no tener que explicar. Siempre había sido así, desde el día en que ella salió del centro penitenciario con una bolsa de plástico y una libreta donde Emilio había anotado el número de cuenta donde depositaría lo que él llamaba gastos de readaptación. Ese había sido el recibimiento. El conductor esperándole en el parqueadero con instrucciones de usar la puerta trasera. Pilar se había asomado de nuevo desde el corredor y sonreía sobre su pocillo. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Consuelo la vio de todas formas. Tomó el cubo de debajo del lavaplatos, lo llenó con agua tibia, metió el trapo y fue hacia la puerta del sótano sin mirar a ninguno de los dos. La escalera era de piedra y no tenía barandal. Consuelo bajó con cuidado, apoyando el pie en el centro de cada escalón donde la piedra era más firme. El olor cambió antes de que llegara abajo. Tierra húmeda, acetona de años, y algo dulce y lejano que tardó un momento en identificar. Era olor a café almacenado, de los sacos que el difunto Rodolfo, el suegro, bajaba aquí cuando en la finca llovía demasiado. Ese aroma había quedado pegado en la piedra como si las paredes lo hubieran guardado para no perderlo del todo. La única luz era una bombilla pelada que colgaba del centro del techo y que parpadeaba cada vez que alguien caminaba fuerte en el piso de arriba. A lo largo de las paredes había estantes de madera cargados de cajas de cartón, herramientas sin usar, 2 maletas con los cierres rotos y varias botellas de aguardiente sin abrir que Emilio guardaba desde años anteriores. En el rincón más lejano había una caja de cartón abierta con fotos viejas. El suegro Rodolfo joven, en la huerta de café, con ese sombrero de paja que nunca se sacaba.
Consuelo la miró un segundo y siguió. El lugar era amplio pero bajo de techo, y el calor de abajo era diferente al de arriba, más pesado, con ese peso del aire que no encuentra salida. Comenzó por el fondo, movió cajas, sacudió el trapo contra las superficies, las fue acomodando en orden. El trabajo era sucio y lento, la mugre acumulada se le pegó a los antebrazos descubiertos y se le metió en la nariz. Tuvo que detenerse 2 veces para estornudar, y las 2 veces aguardó en silencio, sin saber muy bien por qué lo hacía, porque arriba nadie la escuchaba cuando no le convenía a Emilio escucharla. Fue detrás de la tercera fila de estantes, la pegada a la pared del fondo, donde lo vio. Detrás de 2 cajas aplastadas y de un rollo de manguera que ya no servía, había una hendidura en la pared, del tamaño de un cajón mediano, cerrada con bloques de ladrillo apilados sin mezcla de cemento, sin ningún cuidado. Los ladrillos estaban puestos por alguien que tenía prisa, o que esperaba volver pronto a buscar lo que había dejado. Consuelo se quedó quieta. La bombilla parpadeó una vez. Arriba los pasos de Emilio cruzaron el corredor. Movió las cajas, sacó la manguera. Luego retiró los ladrillos uno por uno, en silencio, apilándolos a su lado con cuidado. Sus manos no temblaban, se movían con esa precisión de quien ha aprendido a hacer las cosas sin llamar la atención de nadie. Detrás de los ladrillos había una caja de metal, rectangular, pintada de verde aunque la pintura se había levantado en las esquinas y el metal debajo estaba oxidado. Tenía un candado pequeño de latón y en la tapa, grabada con la punta de un clavo o de un destornillador, había una sola letra, una R grabada sin prisa, con mano firme, por alguien que quería que durara. Consuelo la miró varios segundos. Sintió algo instalarse en el pecho, frío y pesado, que no era exactamente miedo, sino el presentimiento de quien está a punto de abrir una puerta sin regreso. La R era de Rodolfo, el padre de Emilio, muerto 6 años atrás de un infarto en su propia parcela de café. Un hombre callado, de manos grandes y mirada difícil de sostener. Nunca le habló con crueldad. Tampoco la defendió cuando debía haberlo hecho. Esa deuda la había llevado consigo a la tierra, o eso creía Consuelo hasta esta mañana de neblina y café. El candado estaba cerrado, pero la argolla que lo sujetaba a la tapa estaba desprendida. Solo necesitó jalar con cuidado para que se diera. La caja se abrió con un sonido suave, casi un suspiro, y adentro no había oro ni billetes ni objeto de valor que pudiera venderse. Había papeles, una pila de hojas dobladas, algunas dentro de sobres manila amarillentos, otras sueltas y sujetas con un clip oxidado que dejó una mancha rumbrosa en la primera hoja. Consuelo tomó el primer sobre con 2 dedos y lo abrió. Reconoció la letra de inmediato. Era la misma letra apretada, inclinada hacia la derecha, que había visto durante años en los cuadernos de contabilidad que Emilio dejaba sobre el escritorio. Solo que estos papeles no eran los que ella conocía. Eran los otros, los que siempre supo que existían en algún lugar, los que nunca pudo probar. Pasó la primera hoja, luego la segunda. Las demás las leyó despacio, sin soltar ninguna, como si tuviera miedo de que desaparecieran si las dejaba ir. Los nombres de las cuentas no necesitaban explicación, las transferencias tampoco. Había instrucciones escritas de puño y letra con nombres de empresas que reconocía porque los había escuchado en la sala del juzgado 8 años atrás, cuando el fiscal los pronunciaba en voz alta y los señalaba como responsabilidad de Consuelo Varela, contadora, como errores de Consuelo Varela, esposa, como fraude de la mujer que había firmado sin leer porque su marido le dijo que era un trámite, que era urgente, que confiara en él. Se le doblaron las rodillas. Tuvo que apoyar una mano en el estante para no caer. La madera crujió y la bombilla volvió a parpadear. Arriba, Emilio se reía de algo que había dicho el notario. Era una risa suave, de hombre seguro de sí mismo, de hombre que nunca ha pagado por nada. Consuelo cerró los ojos y esa risa la llevó 8 años atrás. Una noche de octubre, la casa pequeña del centro de Palmira, con plantas en el balcón y olor a sopa desde la cocina. Emilio llegó tarde, sudando, con la corbata floja y la cara de alguien que ha estado corriendo sin moverse del sitio. Cerró la puerta con llave antes de hablar. «Hay un problema», susurró, dejando las llaves sobre la mesa sin apartar los ojos de la puerta que acababa de cerrar. Tenía la frente húmeda y el saco torcido. Un problema serio. Ella estaba lavando los platos. Apagó el grifo y lo miró. La revisoría fiscal encontró irregularidades en los reportes del trimestre. Continuó, pasándose la mano por el pelo. «Si llegan a los libros reales, Consuelo, me hundo. Nos hundimos los dos». «¿Qué libros reales?», preguntó ella, aunque ya lo sabía. Emilio no contestó esa pregunta.
Se sentó a la mesa de la cocina y la miró con esos ojos que sabían pedir sin humillarse del todo. Tú eres la contadora. En los documentos, tú apareces como responsable de los registros. Si dices que fue un descuido tuyo, la sanción es menor. Te darían menos tiempo. Y yo estaría fuera para sacarte cuanto antes, te lo juro. Emilio, murmuró ella, como si el nombre solo fuera una pregunta. Escúchame. 4 años, máximo. Con buena conducta, menos. Los mejores abogados del país trabajando tu caso. Se lo decía mirándola a los ojos, con esa convicción que tenía cuando quería algo de verdad. Y cuando salgas, todo esto habrá pasado. Todo. Consuelo miró el grifo que seguía goteando. Contó 3 gotas antes de responder. Está bien, dijo. Los abogados que contrató Emilio llegaron tarde a todas las audiencias. En la última, no llegaron. La sentencia fue de 4 años en el Centro Penitenciario de Mujeres al norte de Bogotá. Emilio fue a verla una sola vez. 3 meses después, trajo un cartón de jugo de mango y dijo que tuviera paciencia. No volvió. Los años que siguieron fueron 4 inviernos dentro de un edificio gris donde el frío no era como el de los páramos. Era frío de cemento y de hacinamiento que se metía por las ranuras de las ventanas y se quedaba pegado a la ropa aunque afuera brillara el sol. Consuelo cosió uniformes en el taller del pabellón 2, 12 horas diarias, con telas gruesas que le fueron dejando las muñecas marcadas. Lo que la mantuvo en pie no fue la esperanza de volver con Emilio. Eso se fue apagando solo, sin drama, como una vela en una habitación sin gente. Lo que la mantuvo fue algo más terco. La certeza de que en algún lugar del mundo existía la prueba de que ella no había hecho nada. Esa prueba estaba ahora en sus manos, fría, manchada de óxido, oliendo a tiempo encerrado y a café de un hombre muerto que había bajado esa caja a este sótano y la había cubierto de ladrillos sin mezcla y sin prisa, como alguien que sabe que lo que deja ahí va a seguir ahí hasta que llegue quien deba encontrarlo. Consuelo abrió los ojos. El sótano seguía igual, la bombilla parpadeando, el aire pesado y sin salida. Volvió a meter los papeles en la caja, con cuidado, en el mismo orden en que los había encontrado. Cerró la tapa, puso el candado aunque la argolla no agarraba bien. Luego colocó los ladrillos en la hendidura, uno por uno, y arrastró las cajas y la manguera hasta dejarlas exactamente como estaban. Se quedó de pie frente al estante. Calculó en silencio. El gala de la Cámara de Comercio era el viernes de la semana siguiente. 7 días. Emilio iba a firmar el contrato con el municipio delante de las cámaras, del alcalde y de todos los hombres importantes del departamento. Llevaba meses preparando ese momento como quien prepara una boda. 7 días era suficiente, si se movía con cuidado y no cometía errores. Pensó en Rebeca Campos, pensó en el teléfono guardado dentro del dobladillo del colchón, el que Emilio nunca supo que existía. Pensó en lo que le iba a decir y en lo que le iba a pedir. «Consuelo». La voz de Emilio llegó desde arriba, seca y sin apellido. «Trae 2 tintos, el doctor Paredes quiere café». Ella tomó el cubo vacío y subió los escalones sin prisa. Cuando llegó al corredor, ya tenía la cara de siempre, tranquila, sin nada dentro que pudiera leerse desde afuera. Emilio no la miró cuando pasó por su lado. El notario Paredes sí, un segundo apenas, con esa lástima rápida que tienen los hombres educados cuando ven a una mujer tratada como empleada en su propia casa. Era un hombre delgado, de anteojos pequeños y traje gris, que sostenía una carpeta contra el pecho. Pareció querer decir algo y al final no dijo nada. Al pasar frente a la ventana de la cocina, Consuelo vio a doña Amparo, la vecina de lado, que le hacía una seña discreta desde el jardín, sosteniendo un plato cubierto con un trapo de cocina. Consuelo le sonrió apenas con los ojos y levantó una mano para decirle que más tarde. Doña Amparo asintió y se fue. Así era ella, nunca preguntaba. Nunca entraba sin que la llamaran, solo aparecía con comida cuando intuía que las cosas en esa casa no andaban bien, y esa mañana, por alguna razón, había intuido correctamente. Consuelo puso el agua a calentar y se quedó de espaldas a la puerta. Afuera, el viento movía las hojas del guayabo del patio y traía olor a tierra húmeda desde la ladera. El sol había salido sobre los cerros y pintaba la cocina con una luz oblicua que hacía ver el vapor del agua como algo sólido. Era una mañana como cualquier otra. Eso era lo que nadie en esa casa sabía todavía. En la palma de la mano derecha todavía sentía el frío del metal y la letra R, grabada a punta de clavo por un hombre muerto que tal vez, solo tal vez, había querido que alguien encontrara esa caja algún día. El bus de las 10 pasaba por la esquina de la carrera quinta a eso de las 10:15.
porque el conductor paraba siempre frente a la heladería de la señora Ofelia para tomarse un tinto rápido y nadie le decía nada porque en Palmira había cosas que eran así desde antes de que la mayoría de los pasajeros hubieran nacido. Consuelo lo sabía. Llevaba el bolso cruzado al pecho, con los papeles dentro en un sobre manila que había encontrado en el cajón del escritorio de Emilio, y salió por la puerta trasera de la casa a las 9:45. Pilar estaba en la sala con el notario Paredes y con Emilio, que en ese momento hablaba con esa voz de hombre importante que usaba cuando quería que lo escucharan desde otra habitación. Consuelo no se despidió de nadie, cerró la puerta de la cocina con cuidado y cruzó el patio de atrás hacia la calle lateral, que era angosta y olía a jazmín silvestre desde el muro del vecino. El sol ya había quemado la neblina de la mañana, y el aire era limpio y tibio, con ese olor de tierra de café que bajaba de los cerros cuando cambiaba el viento. Llegó a la esquina 2 minutos antes del bus. Se sentó en el sardinel a esperar, con el bolso sobre las rodillas. Una señora mayor pasó con una bandeja de pan de bono cubierta con papel periódico. La saludó sin detenerse y ella le devolvió el saludo. Nadie le preguntó a dónde iba. Eso era lo bueno y lo malo de vivir en un lugar donde todos se conocen. Si uno aprende a moverse sin despertar curiosidad, puede volverse invisible en plena luz del día. El bus llegó con 15 minutos de retraso, que era llegar puntual según el criterio del conductor. Consuelo pagó, buscó un asiento de ventana hacia el fondo, puso el bolso sobre las piernas y lo sujetó con ambas manos durante todo el trayecto. No miraba el paisaje, miraba el sobre sin abrirlo, como si necesitara recordarse que seguía ahí. Rebeca Campos vivía en el barrio El Jardín, en una casa pintada de amarillo con una mata de pringamosa en la puerta que a ella le encantaba y que a todos los visitantes les picaba si pasaban demasiado cerca. Era enfermera, trabajaba turnos rotativos en la clínica y en los días libres cosía manteles que vendía en el mercado artesanal del Parque Bolívar. Tenía 44 años, el pelo corto teñido de caoba y una manera de escuchar que consistía en no decir nada hasta que el otro hubiera terminado del todo, sin interrumpir, sin mover la cabeza para adelantarse. Era la única persona en Palmira, y posiblemente en el mundo, a quien Consuelo le había contado la verdad completa. Cuando Consuelo tocó el timbre, Rebeca abrió la puerta en pijama y con una taza de café que todavía echaba vapor. La miró un segundo, miró el bolso apretado contra el pecho, miró la cara de Consuelo. No preguntó nada, se hizo a un lado para dejarla pasar. «Siéntate», dijo yendo hacia la cocina. «Voy por otro pocillo». La sala de Rebeca era pequeña y cálida, con una mecedora junto a la ventana y estantes llenos de plantas que crecían sin ningún orden aparente, pero que sobrevivían todas, porque ella les hablaba mientras les daba agua, algo que admitía sin vergüenza. En la pared había una foto de su madre, una mujer gorda y risueña con una gallina bajo el brazo, que miraba hacia abajo desde el marco como si vigilara que nadie dejara los vasos sin posavasos. Rebeca volvió con el café y se sentó en la mecedora. Consuelo estaba en el sofá. Entre las dos, sobre la mesa baja, Consuelo puso el sobre manila. «Lo encontré esta mañana», dijo, «en el sótano, detrás de una pared de ladrillo sin mezcla». Rebeca miró el sobre y luego la miró a ella. «¿Qué hay adentro?». «Lo que siempre supe que existía en algún lugar». Consuelo abrió el sobre y fue sacando los papeles uno por uno, sin apresurar. Los fue poniendo sobre la mesa hasta que la superficie quedó cubierta. Todo está ahí. Las cuentas reales, las instrucciones escritas a mano, los nombres de las empresas que el fiscal mencionó en el juicio como errores míos, con la letra de Emilio. Rebeca se inclinó hacia adelante, tomó una hoja y la leyó despacio. Luego otra. Consuelo tomó su tinto y esperó. El reloj de pared de la cocina marcaba los segundos con ese sonido de plástico barato que tiene la paciencia cuando se hace audible. «¡Ay, Dios!», murmuró Rebeca. No era una exclamación de sorpresa. Era algo más parecido al alivio, al tipo de alivio que se siente cuando uno lleva años sabiendo que tenía razón y finalmente alguien más lo confirma. «Consuelo, esto es todo». «Lo sé. Esto lo hunde». «Lo sé». Rebeca dejó los papeles y se recostó en la mecedora, mirando al techo. La planta del rincón se movió con la corriente de aire del ventilador. «¿Cuánto tiempo tienes antes de que él baje al sótano?» «No lo sé. Dejé los ladrillos como estaban. Puede que nunca baje. Lleva años sin bajar. O puede bajar esta tarde». Consuelo volvió a guardar los papeles en el sobre. «Tengo una copia de la llave del portón de atrás. Lo que necesito es un abogado que no conozca a Emilio y que no le tenga miedo al apellido Montes en esta ciudad». Rebeca la miró. «Eso en Palmira no existe». «Lo sé. Por eso necesito que sea de afuera». Silencio. Rebeca se tomó el café.
Luego se levantó, fue al cuarto y volvió con un teléfono viejo, de esos que uno guarda en el cajón porque nunca sabe cuándo los puede necesitar. Mi prima Zoraida trabaja en la notaría de un doctor en Armenia. Se llama Rodrigo Estupiñán. Nunca ha pisado Palmira y tiene fama de no tener miedo a nada. Puso el teléfono sobre la mesa. ¿Le puedo llamar ahora? Consuelo asintió. Rebeca marcó el número de Zoraida. Habló 3 minutos, colgó, marcó otro número, esperó. Cuando contestaron, habló en voz baja pero sin titubear, como hablan las personas que están acostumbradas a pedir cosas difíciles en voz firme. Doctor Estupiñán, buenos días. Me recomendó mi prima Zoraida Muñoz. Tengo una situación delicada, de esas que uno no puede hablar por teléfono. ¿Tiene disponibilidad esta semana para recibir a una persona de Palmira? Escuchó. Asintió. El miércoles está bien. Muchas gracias, doctor. Colgó y miró a Consuelo. Miércoles a las 3 de la tarde en Armenia. 2 horas en bus desde la terminal. Consuelo calculó. Hoy era martes. El gala de la Cámara de Comercio era el viernes siguiente. Si el miércoles el abogado revisaba los documentos y daba vía libre, quedaban 2 días para mover las piezas sin que Emilio se enterara. Era posible. Era ajustado y era posible. Necesito sacar los originales del sótano esta noche, dijo, y guardarlos aquí hasta el miércoles, si me dejas. Aquí mismo debajo del colchón si quieres, respondió Rebeca, y lo dijo en serio. Por primera vez en toda la mañana, Consuelo sintió algo que no era frío en el pecho. Era algo más pequeño y más tibio, difícil de nombrar, del tipo de cosas que uno no se permite sentir hasta que no tiene un testigo. Ven, dijo Rebeca levantándose, almuerza aquí antes de volverte. Tengo sopa de pasta que hice anoche y hay suficiente para las 2. Comieron en la cocina pequeña, con los platos sobre el mesón porque la mesa estaba ocupada con los manteles a medio coser. Rebeca habló de cosas sin importancia mientras servía, que la clínica había cambiado el horario de los turnos nocturnos, que la mata de Pringamosa había crecido tanto que ya asustaba al cartero. Consuelo comió despacio. Le sabía bien, de esa manera en que la comida sabe bien cuando la hace alguien que no tiene ningún motivo para hacerla más que querer que uno coma. Cuando terminaron, Rebeca se apoyó en el mesón con los brazos cruzados y la miró. Cuéntame lo del padre de Emilio. Consuelo dejó la cuchara. ¿Qué quieres saber? Todo lo que no me has contado. Rebeca sabía cuándo empujar y cuándo esperar. Esa pregunta era un empujón suave, de los que no hacen ruido pero abren paso. Consuelo pensó un momento. Luego habló. Don Rodolfo vino a verme una vez al centro penitenciario. La voz le salió pareja, sin adornos. Fue el único de esa familia que fue. Llegó con una bolsa de maracuyás del cultivo de la finca, de esas maracuyás grandes que él injertaba con una variedad venezolana que había traído no sé de dónde. Las dejó en la recepción porque adentro no las dejaban entrar completas. Las tuvieron que abrir y revisarlas una por una. Llegaron a mí como un montón de pulpa en una bolsa transparente. Se veían feas pero sabían igual. Rebeca no dijo nada. Me senté frente a él en la sala de visitas y él me miró un rato largo sin hablar. Tenía las manos sobre la mesa, esas manos grandes que siempre olían a tierra. Y después me dijo, yo sé lo que hizo mi hijo, Consuelo. Y usted sabe que yo lo sé. Nada más. No pidió perdón en su nombre. No trató de explicar nada. Solo eso. Consuelo hizo una pausa. Fue la última vez que lo vi. Murió 1 año y medio después, en la finca. El infarto lo agarró entre los cafetos a las 6 de la mañana. Solo. Y guardó esa caja, dijo Rebeca en voz baja. Y guardó esa caja. Consuelo asintió. No sé cuándo la puso ahí. No sé si esperaba que alguien la encontrara o si solo quería tenerla cerca, como quien guarda una deuda que no puede pagar en vida. Pero la R en la tapa la grabó él. Estoy segura. Rebeca se quedó callada un momento, mirando el mantel sin terminar que colgaba sobre el respaldo de la silla. Luego dijo sin elevar la voz. Ese viejo valía más que su hijo. Sí, respondió Consuelo. Y Emilio lo sabía. Por eso nunca hablaba bien de él. El reloj de la cocina marcó la 1 de la tarde. Consuelo se levantó, recogió su bolso, metió el sobremanila dentro con cuidado. Rebeca la acompañó hasta la puerta. En el umbral, la Pringamosa se movió con el aire, y Rebeca la apartó de un manotazo sin mirarla. El miércoles te acompaño a Armenia, dijo. No tienes que hacerlo, Consuelo. Rebeca la miró con esa expresión que no admitía discusión. El miércoles te acompaño a Armenia. Consuelo no respondió, pero asintió una vez. Era suficiente. Caminó de vuelta a la parada del bus por la calle de los Clamboyanes, que en esa época del año tenían las ramas llenas de flores anaranjadas que caían sobre el andén como brasas apagadas. Una niña chiquita jugaba sola en la acera de enfrente, haciendo rodar una tapa de olla por el borde de la cuneta.
Cuando Consuelo pasó, la niña la miró un segundo con esa atención sin malicia que tienen los niños para las personas adultas, y siguió con su tapa. El bus de regreso salió con 10 minutos de adelanto, que era la otra forma en que el conductor demostraba que el horario era suyo y de nadie más. Consuelo alcanzó a subir por poco, con el bolso contra el pecho. Se sentó al fondo otra vez. Por la ventana los techos de Palmira se fueron quedando atrás, y adelante los cerros del valle se veían grandes y quietos, con ese verde oscuro de la ladera que no cambia de color ni en verano. Pensó en los 7 días que quedaban, pensó en el miércoles y en el abogado que no conocía a Emilio. Pensó en el gala del viernes, con las cámaras del canal regional, con el alcalde firmando en nombre del municipio, con Emilio de traje oscuro sonriendo para la foto. Pensó en Pilar, que esa mañana le había dicho que hoy no existía en esa casa. Pensó en el notario Paredes, que había querido decir algo en el corredor y al final no había dicho nada. Guardó el sobre más adentro del bolso y cruzó los brazos sobre él. El bus entró al barrio a las 2 menos cuarto. Consuelo bajó en la esquina y fue por la calle lateral, la angosta que olía a jazmín. Entró por la puerta de la cocina, colgó el bolso detrás de la puerta de su cuarto, puso el sobre debajo del colchón junto al teléfono que Emilio no sabía que tenía y salió a la cocina a poner agua para el café de la tarde. Cuando Emilio pasó por el corredor 20 minutos después y asomó la cabeza, ella ya tenía los tintos listos y la cocina olía a café recién colado. «¿Cómo te fue en el mercado?», preguntó él, porque necesitaba creer que eso era lo que ella había ido a hacer. «Bien», dijo Consuelo. «Había buen plátano». Emilio asintió y siguió de largo. No preguntó más. Nunca preguntaba más, porque nunca había sentido necesidad de hacerlo. Eso, pensó Consuelo mientras lavaba los pocillos, era el error más grande que había cometido en 8 años. Herminia Ríos llevaba 11 años trabajando en esa casa, y en 11 años había aprendido 2 cosas con igual precisión. Que el señor Emilio no toleraba el ruido antes de las 8 de la mañana, y que la señora Pilar pagaba mejor que cualquier miembro de esa familia si uno le traía información útil a tiempo. No lo hacía por maldad, lo hacía por la misma razón por la que uno hace la mayoría de las cosas que sabe que no están del todo bien, porque necesitaba el dinero, y porque se lo habían pedido con suficiente amabilidad. Fue ella quien vio a Consuelo salir por la puerta trasera el martes a las 9:45, con el bolso apretado contra el pecho de una manera que no era la manera en que uno lleva un bolso cuando va al mercado. Fue ella quien notó que Consuelo no llevaba la bolsa de fique de siempre, la que usaba para los plátanos y las yucas. Fue ella quien esperó hasta que Emilio y el notario Paredes terminaron la reunión y Pilar fue a cambiarse de ropa. Y entonces tocó la puerta del cuarto de Pilar con 2 nudillos suaves y dijo que tenía algo que contar. Pilar escuchó de pie, con el pelo todavía húmedo de la ducha y una toalla en la mano. Cuando Herminias terminó, la toalla estaba enrollada con fuerza alrededor de sus dedos. «¿A qué hora salió?» «A las 10 menos cuarto, señorita Pilar». «¿Y cuándo volvió?» «Cerca de las 2. Entró por la cocina y fue directo a su cuarto. Estuvo adentro como 10 minutos y después salió a poner café». Pilar soltó la toalla. «Bien, gracias, Herminias». Herminias asintió y salió cerrando la puerta con el mismo cuidado con que la había abierto. Pilar esperó hasta la noche. Consuelo ya había apagado la luz de su cuarto cuando escuchó los pasos de Emilio en el corredor. Ese paso pesado y sin apuro de hombre que va hacia donde quiere ir. Luego escuchó otro paso, más liviano, que era Pilar. Los 2 se detuvieron frente a la puerta de su cuarto un momento y siguieron. Fueron al estudio. La puerta se cerró. Consuelo no se movió. Estaba acostada de lado, con los ojos abiertos en oscuridad, escuchando. Las voces llegaban amortiguadas, sin palabras, solo tonos. El de Pilar rápido y agudo. El de Emilio más bajo, con esas pausas largas que él hacía cuando estaba procesando algo que no le gustaba. Luego silencio. Luego pasos otra vez, pero uno solo esta vez. Los de Emilio, que bajaban por la escalera hacia el primer piso, hacia el sótano. Consuelo lo supo antes de escuchar la puerta. Había un chirrido específico que hacía la puerta del sótano al abrirse, un chirrido que no tenía ninguna otra puerta de la casa, y ese chirrido llegó desde abajo a las 11:17 de la noche con la claridad de un aviso. Consuelo contó los pasos en la escalera de piedra, contó el silencio del fondo, contó el ruido de cajas al moverse. Después, no hubo más ruidos durante varios minutos. Ella no respiró diferente, mantuvo el cuerpo quieto sobre el colchón, con las manos abiertas a los lados. Los papeles no estaban en el sótano. Los papeles estaban en la casa de Rebeca, debajo del colchón de la pieza del fondo, dentro de un sobre manila metido dentro de una funda de almohada vieja que Rebeca había cosido a mano por los bordes para que no se saliera nada.
Eso lo habían arreglado esa tarde, cuando Consuelo pasó de nuevo por la casa de Rebeca con el pretexto de devolverle una olla prestada. Los originales llevaban ya 5 horas fuera de esta casa. Los pasos volvieron por la escalera. La puerta del sótano chirrió otra vez. Consuelo escuchó a Emilio subir al segundo piso, pasar frente a su cuarto sin detenerse, entrar al estudio. La voz de Pilar preguntó algo. La respuesta de Emilio fue corta. Luego silencio. A la mañana siguiente, Emilio desayunó sin hablar. Era un silencio distinto al de siempre. El de siempre era el silencio de alguien que no considera necesario hablar. Este era el silencio de alguien que está calculando. Consuelo lo notó en la manera en que él movía la cuchara en el tinto sin tomarlo, en que miraba la mesa en lugar de mirar el teléfono como hacía siempre a esa hora. Herminia sirvió los huevos y salió de la cocina más rápido que de costumbre. ¿Bajaste al sótano ayer?, preguntó Emilio sin levantar la vista. Sí, respondió Consuelo. Me pediste que ordenara las cajas del fondo. ¿Y qué encontraste? Consuelo lo miró. Cajas, herramientas, las maletas viejas. Hizo una pausa calculada. ¿Buscabas algo específico? Emilio levantó los ojos. Los tuvo sobre ella 3 segundos exactos, que era el tiempo que él necesitaba para decidir si alguien le estaba mintiendo. Luego volvió al tinto. Nada, dijo. Quería saber si habías terminado de ordenar. Terminé. Pilar entró en ese momento con su pocillo vacío, miró a los dos y fue a servirse café sin decir nada. Pero Consuelo vio cómo le hizo una seña a Emilio con los ojos y vio cómo él negaba levemente con la cabeza. Era la señal de que no había encontrado nada en el sótano, y la respuesta era que esperaran. Consuelo tomó su tinto y salió a regar las matas del patio. El miércoles amaneció nublado, con ese cielo plomizo que en el Valle del Cauca anuncia lluvia para el mediodía, pero no la cumple hasta las 4. Consuelo salió a las 7 de la mañana con la excusa de ir a la galería a comprar tomates. Llevaba el bolso liviano, sin nada dentro que valiera la pena revisar. Rebeca le esperaba en la parada de la terminal de transportes con 2 pandebonos envueltos en papel y los papeles guardados en su bolso, que era más grande y más anónimo que el de Consuelo. ¿Cómo amaneció todo?, preguntó Rebeca mientras esperaban el bus. Él bajó al sótano anoche, dijo Consuelo. Rebeca mordió el pan de bono sin cambiar la expresión. Y no encontró nada, pero sabe que algo pasó. Todavía no sabe qué. ¿Sospecha de ti? Siempre sospecha de mí, pero no tiene con qué. Consuelo miró hacia la calle. Un camión de naranjas pasó lento, cargado hasta el borde, dejando un rastro de olor dulce y terroso. El problema es Pilar. Ella fue quien le habló anoche. Y Pilar es más inteligente que Emilio cuando quiere serlo. El bus llegó puntual, que fue una sorpresa para las dos. Subieron, buscaron asientos juntos hacia el fondo, y durante la primera hora del viaje ninguna de las dos habló. Afuera, la carretera salía del valle y empezaba a subir hacia el Quindío, con curvas largas y laderas sembradas de café que a esa hora de la mañana tenían el color verde más oscuro del día. La neblina no se había ido del todo de las cimas. Un río corría abajo, entre piedras, con ese ruido que no se oye desde el bus, pero que uno sabe que está ahí. «Cuéntame del abogado», dijo Consuelo cuando ya llevaban un buen rato en silencio. «Zoraida dice que es bueno», respondió Rebeca. «Que no le tiembla la mano con casos difíciles. Que cobró barato cuando llevó el caso de un muchacho de Calarcá al que le habían falsificado una escritura de propiedad». Hizo una pausa. «También dice que es muy serio y que no le gusta que le hagan perder el tiempo». «No voy a hacerle perder el tiempo». Eso le dije. La notaría del doctor Rodrigo Estupiñán quedaba en una calle del centro de Armenia, entre una ferretería y una papelería, en un local con una puerta de madera pintada de verde botella que parecía más vieja que el edificio entero. Adentro olía a papel impreso y a café de greca. Una secretaria de mediana edad los recibió con una eficiencia tranquila que inspiraba confianza. Les pidió que esperaran 5 minutos y exactamente 5 minutos después los hizo pasar. El doctor Estupiñán era un hombre de unos 60 años, con lentes de montura gruesa y una calva que avanzaba desde la frente con la tranquilidad de quien no tiene apuro. Tenía sobre el escritorio solo lo que necesitaba: un cuaderno, un bolígrafo y el espacio suficiente para poner lo que uno trajera. Miró a Consuelo cuando entró. La miró bien, del tipo de mirada que no juzga, pero no se pierde nada. «Siéntese», dijo. «Cuénteme». Consuelo habló durante 20 minutos sin que él la interrumpiera. Explicó el juicio, la condena, los años en el centro penitenciario, la salida, la vida en esa casa. Luego sacó el sobre y puso los papeles sobre el escritorio. Estupiñán los tomó con cuidado, los leyó en orden,
Los fue devolviendo al sobre uno por uno cuando terminaba con cada uno. Cuando acabó, se quitó los lentes, los limpió con la tela del saco y volvió a ponérselos. ¿Estos son los originales?, preguntó. Sí. ¿Tiene usted copia? La saqué ayer en una papelería de por aquí cerca, intervino Rebeca, y puso sobre el escritorio una carpeta con fotocopias en orden. Estupiñán miró a Rebeca como si la viera por primera vez y asintió con una leve aprobación. Bien. Juntó los dedos sobre el escritorio. Señora Varela, estos documentos son suficientes para solicitar la revisión del proceso. Hay materia para una acción de revisión por hechos nuevos ante la sala penal y hay materia para una denuncia penal independiente contra su esposo por fraude procesal y falsedad en documento privado. Hizo una pausa. Pero hay una cosa que necesito que entienda antes de seguir. Dígame, una vez que esto se mueve, no se puede detener. Estupiñán habló sin elevar la voz, con esa cadencia de quien ha dicho cosas difíciles muchas veces y ha aprendido que la claridad es más amable que el rodeo. Su esposo va a saber que usted presentó la denuncia. Va a saber de dónde salieron los documentos, y si tiene el alcance que usted describe en esta ciudad, va a intentar detenerlo antes de que llegue a un fiscal. Lo sé, dijo Consuelo. ¿Y aún así quiere proceder? Quiero proceder el viernes. Estupiñán parpadeó una vez. ¿El viernes? El viernes hay una gala de la Cámara de Comercio en Palmira. Emilio firma el contrato con el municipio. Van a estar el alcalde, el director regional del Banco Agrario, los medios del departamento. Consuelo habló sin prisa pero sin pausa, como quien ha ensayado esto suficientes veces dentro de la cabeza. Si los documentos llegan a la fiscalía el viernes antes del gala, y si usted consigue que alguien de la fiscalía esté en ese evento, el efecto es distinto a si esto se resuelve un lunes en un despacho vacío. Silencio. Estupiñán la miró durante varios segundos. Luego miró a Rebeca, que se encogió de hombros como una expresión que quería decir que ella había aprendido hace tiempo a no discutir con Consuelo cuando tenía esa cara. «El viernes es en 3 días», dijo el abogado. «Sí. Para eso necesito tener los originales en mi poder desde hoy. Y necesito hablar esta tarde con el fiscal seccional, con quien tengo una relación de trabajo de años». Estupiñán tomó el bolígrafo. «No le prometo que el fiscal vaya al gala. Le prometo que los documentos estarán radicados antes del viernes al mediodía. Lo que pase después depende de cómo se mueva cada quien». «Con eso es suficiente», dijo Consuelo. El abogado asintió y empezó a escribir en el cuaderno. Consuelo le entregó el sobre con los originales. Estupiñán le firmó un recibo a mano, con fecha y hora, y se lo entregó doblado en 4. «No vuelva sola a esa casa esta noche», dijo mientras las acompañaba a la puerta. «¿Tiene a dónde quedarse?» «Tengo», respondió Rebeca antes de que Consuelo pudiera hablar. Salieron a la calle. El cielo de Armenia seguía nublado y el viento olía a agua próxima. Caminaron media cuadra en silencio antes de que Rebeca hablara. «Consuelo», dijo. «¿Qué? ¿Emilio va a intentar algo antes del viernes?» Consuelo pensó. «Va a intentar asustarme. Va a usar a Pilar. Puede que llame a algún abogado de Palmira para amenazarme con algo». Miró hacia la calle. Un niño pasó corriendo con una cometa que no lograba levantar porque no había suficiente viento. Pero no sabe qué encontré exactamente. Solo sabe que encontré algo. Eso le da miedo, pero también lo hace impreciso. Un hombre impreciso comete errores. Rebeca caminó otro momento en silencio. Luego dijo, «¿Sabes qué me preocupa a mí? Pilar, Pilar». Rebeca asintió. «Esa mujer conoce esta ciudad mejor que el catastro. Si le da por preguntar por ti en los lugares correctos, puede llegar a mí antes del viernes». «Ya lo pensé». Consuelo se detuvo frente a una tienda de minutos donde vendían obleas y jugos en bolsa. Compró 2 jugos de lulo. Le dio uno a Rebeca y siguió caminando. «Por eso tú no vas al gala. Tú te quedas afuera. Lo que tienes que hacer tú es más importante que estar adentro». «¿Qué tengo que hacer yo?». Consuelo tomó un sorbo del jugo. Sabía ácido y frío, y le recordó a los lulos que vendían en la galería de Palmira los sábados, los que maduraban en la ladera y tenían la cáscara casi naranja. Respondió sin apuro. «El viernes, mientras Emilio saluda al alcalde y firma papeles frente a las cámaras, tú vas a llevarle al canal regional de televisión un sobre con las fotocopias y el número de radicado de la denuncia». Lo dijo como quien da una instrucción sencilla, de esas que no necesitan explicación, para que si alguien quiere saber qué pasó esa noche, ya tenga dónde buscar. Rebeca sostuvo el jugo de lulo sin tomarlo, mirando a Consuelo. «Válgame Dios», murmuró. Consuelo no respondió. Siguió caminando hacia la parada del bus, con el viento que empezaba a oler más a lluvia, y los cerros del Quindío grises detrás de las nubes,
tan cerca que parecía que uno podía tocarlo si estiraba el brazo. Consuelo volvió a la casa el miércoles por la noche. No era lo que quería hacer. Era lo que tenía que hacer, y la diferencia entre esas dos cosas la había aprendido en el centro penitenciario, donde uno descubre que la voluntad no siempre es el camino más corto entre dos puntos. El doctor Estupiñán se lo había dicho antes de que salieran de su oficina en Armenia, con esa voz de quien ha visto muchos casos arruinarse por impaciencia. Si usted desaparece de esa casa antes del viernes, él va a saber que algo se movió, y un hombre que sabe que algo se movió tiene tiempo de actuar. Quédese. Haga todo exactamente igual que siempre. La normalidad es su mejor protección hasta el mediodía del viernes. Rebeca la acompañó hasta la esquina de la carrera quinta y se quedó ahí parada hasta que Consuelo entró por la puerta lateral de la cocina. Era la 1:15 de la madrugada. La casa estaba oscura y quieta. Consuelo subió al cuarto sin encender ninguna luz. Se acostó vestida sobre la cama y no durmió hasta las 4, cuando el cuerpo decidió por su cuenta que ya era suficiente. El jueves amaneció con sol. Herminia sirvió el desayuno a las 7:30 sin mirar a Consuelo. Era una forma de mirarla, ese esfuerzo visible por no cruzarle los ojos. Pilar entró a la cocina con la agenda del día en la mano, una libreta de cuadros donde apuntaba todo lo que consideraba importante, que era básicamente todo lo que hacían los demás. Leyó en voz alta los pendientes del gala del viernes como si estuviera dando un parte militar. Confirmar el salón, verificar el menú con el hotel, llamar al sastre de Emilio para el traje. Nadie le respondía directamente, pero ella seguía hablando hacia el espacio general de la cocina con la satisfacción de quien siente que el mundo funciona mejor cuando ella lo organiza. Emilio desayunó de pie, tomando tinto y revisando el teléfono. Antes de salir, dejó el pocillo en el mesón y se dirigió a Consuelo sin mirarla. «Esta tarde quiero hablar contigo». No era una pregunta. Era el tipo de frase que cierra puertas antes de abrirlas. «¿Bien?», dijo Consuelo. Emilio salió. Pilar lo siguió hasta el corredor para decirle algo al oído. Consuelo lavó los platos. La mañana pasó lenta, de esa manera en que pasan las mañanas cuando uno está esperando algo que no puede apurar. Consuelo hizo las camas, limpió los baños, sacudió los muebles del corredor. Trabajó con la misma cadencia de siempre, sin apresurar ni aflojar. Herminia la observaba de reojo desde distintos puntos de la casa, con esa discreción de quien cree que mirar en diagonal hace la mirada invisible. A las 12 Consuelo preparó el almuerzo. Arroz, frijoles, tajadas de plátano maduro y pechuga de pollo en salsa de tomate. Puso la mesa para 3 y sirvió sin que nadie se lo pidiera. Pilar comió con el teléfono al lado, respondiendo mensajes. De vez en cuando miraba a Consuelo con esa expresión de quien está calculando el peso de algo que todavía no ha decidido cómo usar. Era una mirada de inventario, de las que hacen las personas que nunca tiran nada porque nunca saben cuándo algo puede servir. ¿Fuiste a Armenia ayer?, preguntó Pilar sin levantar la vista del plato. Consuelo tomó agua antes de responder. Fui a Cali, a una diligencia personal. ¿Qué diligencia? Personal, repitió Consuelo con la misma entonación, sin agregar ni quitar nada. Pilar levantó los ojos, los sostuvo sobre ella un momento. Luego volvió al plato. Qué raro que no dijeras nada. No suelo pedir permiso para salir, Pilar. El tenedor de Pilar hizo un ruido suave contra el borde del plato. Era el único signo visible de que la respuesta le había molestado. No dijo más, pero cuando Consuelo se levantó a recoger los platos, Pilar sacó el teléfono y escribió algo rápido, con los pulgares, sin que se viera bien la pantalla. Emilio llegó a las 4 de la tarde. Traía el saco doblado sobre el brazo y una expresión que Consuelo reconocía desde hacía años, la de alguien que ha tomado una decisión y está buscando el momento de comunicarla. Fue directo al patio de atrás, donde Consuelo tendía ropa sobre el alambre. La siguió sin llamarla, lo que significaba que no quería testigos, ni siquiera Herminia. El patio era pequeño, con un guayabo viejo en el rincón y una matera de begonias rojas que Consuelo regaba porque a nadie más le importaba que vivieran. Las begonias estaban en flor esa tarde. Era un detalle sin importancia y sin embargo Consuelo lo notó, de la manera en que uno nota las cosas pequeñas cuando sabe que lo que viene no es pequeño. Emilio cerró la puerta que daba al corredor. Se quedó de pie con las manos en los bolsillos, mirándola tender la ropa. «Siéntate», dijo. «Estoy bien así». Hubo un silencio. El guayabo tenía una rama que rozaba el techo del lavadero cuando soplaba viento, y esa tarde soplaba apenas, lo suficiente para que la rama rozara una vez cada tanto con un sonido seco y breve. «Pilar me dijo que saliste el martes con el bolso apretado como si llevaras algo valioso adentro», comenzó Emilio. Lo dijo con calma, de esa calma construida de quien ha practicado la frase.
Y que ayer no fuiste a Cali sino a Armenia. Zoraida Muñoz, la prima de tu amiga Rebeca, trabaja en una notaría allá. Hizo una pausa. ¿Quieres contarme algo? Consuelo no dejó de tender la ropa. Sacudió una blusa, la dobló sobre el alambre, puso una pinza en cada extremo. ¿Zoraida Muñoz? Repitió, con el tono de quien busca un nombre en la memoria y no lo encuentra. No conozco a ninguna Zoraida. Consuelo, fui a Cali, Emilio. Si quieres puedo mostrarte el tiquete del bus. No tenía ningún tiquete de Cali, pero él tampoco podía saberlo con certeza, y la duda era suficiente por ahora. Emilio la miró durante varios segundos. La rama del guayabo rozó el techo una vez más. Encontré algo en el sótano, dijo él. Cambió el tono. Fue directo, sin rodeo, como quien suelta una carta que cree que es la más alta de la mano. Una hendidura en la pared. Los ladrillos estaban movidos. Los moví yo cuando ordené las cajas, respondió Consuelo. Detrás había una humedad que olía mal. Los saqué, limpié la pared, los volví a poner. ¿Y nada más? ¿Qué más iba a haber? Otro silencio. Esta vez más largo. El guayabo no se movió. Emilio sacó las manos de los bolsillos y las cruzó sobre el pecho. Era un gesto que hacía cuando cambiaba de estrategia. «Escucha», dijo, con una voz que bajó de tono, la voz que usaba cuando quería parecer razonable. «Mañana es el gala. Es el evento más importante que he tenido en 10 años. El contrato con el municipio vale lo suficiente para cambiar todo el panorama del negocio. Necesito que esa noche salga bien». Hizo una pausa. «Si hay algo que me quieras decir, dímelo ahora. Ahora todavía se pueden arreglar las cosas. Después del viernes, ya no». Consuelo terminó de tender la última pieza de ropa. Se limpió las manos en el delantal y lo miró. «No tengo nada que decirte, Emilio». Él la estudió. Buscaba algo en su cara. Una grieta, un temblor, cualquier cosa que le confirmara lo que sospechaba. No encontró nada. Era el mismo problema que había tenido con ella en los últimos 8 años, que Consuelo Varela tenía una cara que solo mostraba lo que ella decidía mostrar, y lo que decidía mostrar en ese momento era nada. «Muy bien», dijo finalmente. Volvió a meter las manos en los bolsillos. «Entonces el viernes vas al gala conmigo. El alcalde quiere conocer a las familias de los contratistas. Vas a estar presentable y vas a ser amable». Se dirigió hacia la puerta. Antes de abrirla se detuvo, de espaldas a ella. «Y Consuelo, si en algún momento se te ocurre hacer algo que perjudique este contrato, quiero que sepas que tengo un abogado que lleva años esperando que yo le dé la orden de iniciar el proceso de lanzamiento de esta casa». Lo dijo sin voltearse. «Tú no tienes nada a tu nombre. No tienes trabajo formal. Tienes antecedentes judiciales. En un proceso de ese tipo, una persona en tu situación no tiene ningún argumento». Abrió la puerta, solo para que lo tengas claro. Entró a la casa y cerró la puerta detrás de sí. Consuelo se quedó sola en el patio. Las begonias rojas seguían ahí, en su matera, indiferentes a todo. El guayabo rozó el techo una vez más con su rama seca. Afuera en la calle pasó un carro con vallenato a todo volumen que fue alejándose hasta que solo quedó el bajo. Y luego nada. Consuelo pensó en el proceso de lanzamiento. Pensó en lo que significaba quedarse sin techo por orden judicial, en un procedimiento que un abogado con contactos podía acelerar si quería. Pensó en que Emilio tenía razón en cada uno de los puntos que había enumerado. Ella no tenía nada a su nombre, no tenía trabajo formal, tenía antecedentes. En ese tablero, jugando con esas fichas, ella perdía. Luego pensó en el doctor Estupiñán en Armenia, con los originales guardados en su oficina y el número del fiscal seccional en la agenda. Pensó en Rebeca, que esa noche iba a preparar el sobre con las fotocopias y la dirección del canal regional. Pensó en el gala del viernes, con las cámaras, con el alcalde, con todos los hombres importantes del departamento sentados en mesas redondas con manteles blancos, esperando ver a Emilio Montes firmar el contrato más grande de su carrera. Adentro de la casa, Herminia encendió la luz de la cocina. La claridad salió por la ventana del patio y llegó hasta las begonias, que en ese cuadrado de luz naranja parecieron más rojas de lo que eran. Consuelo entró. La noche del jueves fue larga. Emilio estuvo en el estudio hasta pasada la medianoche, con llamadas que llegaban y salían con una frecuencia que no era la de siempre. Pilar se asomó 2 veces al corredor antes de irse a dormir. Herminia se fue temprano, lo que significaba que había recibido instrucciones de no estar. La casa quedó en ese silencio tenso de los lugares donde la gente que vive adentro no se habla, pero se escucha. Consuelo se quedó en su cuarto con la luz apagada y el teléfono en la mano. A las 10:30 escribió a Rebeca. ¿Todo en orden? La respuesta llegó en menos de 1 minuto. «Todo. El sobre está listo. ¿Tú?» Consuelo escribió. «Aquí».
Mañana a las 7 te llamo. Guardó el teléfono debajo de la almohada y cerró los ojos. No pensó en Emilio. No pensó en el proceso de lanzamiento, ni en los antecedentes judiciales, ni en todas las maneras en que él tenía razón al enumerar lo que ella no tenía. Pensó, por alguna razón que no supo explicarse, en el olor del centro penitenciario. No el olor de siempre, el de cemento y hacinamiento, sino uno específico. El olor de las mañanas en que llegaba el camión de suministros y entre los bultos de tela para el taller venían, a veces, cajas de mango o de maracuyá que alguien en la administración había incluido casi de contrabando, porque sabía que el olor de fruta fresca hacía algo que el cemento no podía hacer. En esas mañanas, el pabellón entero olía durante 1 hora a algo vivo y exterior, y ajeno a todo lo que había dentro de esos muros. 1 hora. Y después volvía el olor de siempre. Consuelo había aprendido en esos años que 1 hora es suficiente si uno sabe cómo usarla. Se quedó dormida. El viernes amaneció con el mismo cielo plomizo del miércoles, pero esta vez la lluvia que prometía llegó temprano, antes de las 6, con esa lluvia fina del valle que no hace ruido pero moja igual. Consuelo la escuchó caer sobre las hojas del guayabo y sobre el techo de zinc del lavadero. Se levantó antes de que sonara el despertador de Emilio. Se vistió, hizo la cama, recogió el teléfono de debajo de la almohada. Fue a la cocina a poner el agua para el tinto. Mientras esperaba que hirviera, miró por la ventana hacia el patio. La lluvia había mojado las begonias y el rojo de las flores era ahora más profundo, casi oscuro, del tipo de rojo que solo tienen las cosas cuando están completamente empapadas. El guayabo tenía las hojas brillantes. El piso de cemento del patio era una sola mancha gris y húmeda. A las 6:15 sonó el teléfono. Era Rebeca. «El doctor Estupiñán llamó hace 10 minutos», dijo Rebeca sin preámbulo. «Los documentos fueron radicados ayer en la tarde ante el fiscal seccional. Hay número de radicado, lo tengo anotado. ¿Y el fiscal? No va al gala. Pero Estupiñán habló con alguien de su despacho que sí va. Un asistente que tiene que hacer una diligencia de notificación a uno de los invitados. Ese hombre va a estar en el hotel esta noche». Una pausa. «No es lo mismo que el fiscal, Consuelo». «No», dijo Consuelo, «pero es suficiente para que lo que pase esta noche no pase en silencio». Silencio al otro lado de la línea. La lluvia seguía sobre el guayabo. «¿Y el sobre para el canal?», preguntó Consuelo. «Listo desde anoche. Fotocopias, número de radicado, una nota de 2 párrafos explicando de qué se trata». Rebeca hizo una pausa breve. «¿A qué hora lo llevo?». «A las 8 de la noche. El gala empieza a las 7:30. Emilio habla a las 9». Consuelo bajó la voz aunque estaba sola en la cocina. Para ese momento el canal ya tiene que saber lo que tiene. «Entendido». Otra pausa. «Consuelo». «¿Qué? ¿Estás bien?». Consuelo miró las begonias empapadas por la ventana. La lluvia empezaba a aflojar. Por encima del techo del vecino, los cerros del valle aparecían entre la neblina baja con ese verde mojado que tienen al amanecer cuando el cielo no ha decidido todavía si va a ser un día bueno o uno difícil. «Estoy bien», dijo. Colgó. Sirvió el tinto. Lo tomó de pie junto a la estufa, en silencio, con las 2 manos alrededor del apocillo como si necesitara el calor en las palmas. Desde el corredor llegaron los pasos de Emilio bajando la escalera, y detrás, más livianos, los de Pilar. Consuelo puso el pocillo en el mesón y fue a servirles el desayuno. Era viernes. Quedaban 13 horas. El Hotel Palmas del Valle tenía una sola entrada principal, un arco de piedra labrada que los dueños habían traído de una hacienda demolida en los años 70 y que desde entonces presidía la fachada como un recordatorio de que este edificio, aunque moderno por dentro, quería que uno supiera de dónde venía. Esa noche la habían iluminado con reflectores dorados que hacían a la piedra verse más antigua de lo que era. A los lados del arco, 2 matas de palma recortadas en cilindro perfecto custodiaban la entrada con esa rigidez vegetal de las plantas que llevan años siendo decoración. Consuelo bajó del carro detrás de Emilio. El aire de la noche olía a lluvia reciente y a las flores de lecho que alguien había puesto en macetas a lo largo de la entrada. Llevaba el vestido que Emilio le había comprado esa tarde, azul marino, corte recto, manga larga. Lo había comprado él mismo, sin preguntarle la talla, y le quedaba un poco grande en los hombros, pero cubría lo que él quería que cubriera, que era todo. Pilar llegó en el carro de atrás con Herminia, a quien había traído como acompañante porque según ella no era presentable llegar sola a un evento de ese nivel. Herminia venía con cara de quien habría preferido quedarse en casa viendo televisión, pero no había tenido manera de decirlo. El salón principal del hotel era largo y bajo de techo,
con paredes cubiertas de madera oscura y lámparas de cobre que daban una luz amarilla y densa, del tipo de luz que hace a todo el mundo verse más importante de lo que es. Las mesas estaban puestas en media luna alrededor de un pequeño escenario, donde había un atril con el logo de la Cámara de Comercio y dos banderas, la del municipio y la del departamento, levemente torcidas la una hacia la otra como si estuvieran en conversación. Olía a flores cortadas y a algo que podría ser caldo de res o podría ser ese olor general de los salones de eventos que acumulan años de almuerzos de gala sin que ninguna ventana llegue a ventilarlo del todo. Había unas 120 personas. Consuelo las contó mentalmente mientras caminaba detrás de Emilio hacia la mesa asignada. Hombres en su mayoría, trajes oscuros, algunos con corbata y algunos sin ella. Todos con ese aire de personas que conocen el valor aproximado de los demás antes de preguntar el nombre. Mujeres en menor número, distribuidas con la lógica de siempre. Las que habían venido por voluntad propia y las que habían venido porque alguien necesitaba que estuvieran. La mesa de Emilio era la tercera desde el escenario, lo suficientemente cerca para que lo vieran bien cuando firmara, y lo suficientemente lejos para que no se notara que no era la primera. Eso lo había notado Emilio también, porque cuando se sentó su mandíbula hizo ese movimiento lateral breve que hacía cuando algo lo contrariaba pero no podía decirlo. A su derecha estaba el subdirector regional del Banco Agrario, un hombre de nombre Gilberto, que llevaba el apellido Castaño con la comodidad de quien sabe que ese apellido abre puertas en el Valle del Cauca desde hace 2 generaciones. A su izquierda, un constructor de Buga con quien Emilio había tenido negocios hace años. Consuelo quedó al frente de Emilio, entre la esposa del constructor y una silla vacía que nadie reclamó durante toda la noche. Pilar se ubicó en la mesa de al lado, desde donde podía verlo todo sin perder de vista a Consuelo. Era su posición preferida en cualquier reunión, lateral, con ángulo completo. Herminia se sentó a su lado y pidió agua antes de que nadie le preguntara qué quería tomar. El alcalde llegó 15 minutos tarde, que en Palmira era llegar a tiempo si uno era alcalde. Era un hombre joven para el cargo, con el pelo muy negro y unos modales de colegio privado que no había podido quitarse del todo aunque llevaba 4 años intentándolo. Saludó mesa por mesa, con ese apretón de manos que los políticos jóvenes aprenden rápido, porque necesitan que se sienta firme aunque no lo sea. Cuando llegó a la mesa de Emilio, se detuvo más tiempo. «Don Emilio», dijo, con una calidez que tenía la temperatura exacta del cálculo. «Esta noche es suya». «De todos, alcalde», respondió Emilio poniéndose de pie. «De todos los que creemos en esta ciudad». Consuelo escuchó la frase. La había escuchado antes, en versiones ligeramente distintas, adaptada a distintos eventos y distintos interlocutores. Era una de esas frases que Emilio guardaba como quien guarda herramientas, una para cada ocasión, siempre a mano, nunca original. El alcalde siguió su recorrido. Emilio volvió a sentarse con esa satisfacción discreta de quien acaba de confirmar que el guión va bien. Sirvieron el primer plato, un consomé claro con tiras de pollo y cilantro, que llegó a la mesa demasiado caliente y que todo el mundo esperó en silencio antes de tomar la cuchara. «¿Cómo están sus hijos, don Gilberto?», preguntó Emilio al subdirector del banco, en el tono de quien ya sabe la respuesta pero pregunta porque sabe que a la gente le gusta que le pregunten. «Bien, gracias a Dios. El mayor terminó la carrera en Bogotá, ingeniería civil». Don Gilberto tomó una cucharada del caldo. «¿Y usted, don Emilio, no tiene hijos?». Una pausa muy breve, tan breve que quien no la conociera no la habría notado. «No», dijo Emilio, «no fue posible». Consuelo tomó agua. Emilio continuó la conversación hacia otro lado, con esa habilidad que tenía para girar los temas como quien gira el volante, sin brusquedad, sin que el otro sienta que lo desviaron. Habló del contrato, de las proyecciones, de los kilómetros de vía que iban a poder intervenir con los recursos del municipio. Su voz era segura y pareja. Sus manos descansaban sobre la mesa o gesticulaban con precisión cuando necesitaban apoyar un argumento. Era un hombre que sabía ocupar el espacio que le daban y un poco más del que no le daban. Consuelo comía en silencio. La esposa del constructor de Buga le había preguntado una sola cosa al principio de la cena, si era de Palmira, y cuando Consuelo respondió que sí, la mujer asintió y volvió al plato, satisfecha con esa información mínima. Era el tipo de conversación que Consuelo prefería en noches como esa. Faltaban 40 minutos para las 9 cuando lo vio. Estaba de pie junto a la barra del fondo, con un vaso de agua en la mano y una chaqueta que no era de gala sino de trabajo. Ese tipo de chaqueta que uno usa cuando va a un lugar elegante sin tiempo de cambiarse.
Era un hombre joven, de unos 30 años, con el pelo corto y una expresión de quien está buscando a alguien específico en una sala llena de personas que no conoce. Miraba las mesas con metodicidad, de izquierda a derecha, como quien tiene una lista y va confirmando. Consuelo lo reconoció, no porque lo conociera, sino porque reconoció lo que era. Había visto esa mirada antes, en pasillos de juzgado y en salas de espera de fiscalía. La mirada de alguien que lleva documentos y tiene un plazo. Era el asistente del fiscal seccional. Consuelo apartó los ojos de él antes de que él la encontrara. Tomó el tenedor y siguió comiendo. El corazón no le aceleró. Lo que sintió fue algo más parecido al reconocimiento, como cuando uno lleva horas caminando en la oscuridad y de pronto el camino se vuelve familiar bajo los pies. «Señora Varela». La voz llegó desde su izquierda, baja y discreta. Consuelo levantó la vista. Don Arturo Paredes, el notario de Manizales que había estado en la casa el lunes pasado, estaba de pie junto a su silla. No se había sentado. Sostenía una copa de vino que no había tocado y tenía esa expresión de hombre que ha estado ensayando algo y finalmente ha decidido decirlo. «Don Arturo», dijo Consuelo. «Discúlpeme la interrupción». Miró hacia la mesa de Emilio, donde en ese momento el subdirector del banco le contaba algo a Emilio con gestos amplios. Luego volvió a Consuelo y bajó aún más la voz. Quería decirle algo que debía haberle dicho el lunes, cuando estuve en su casa. Hizo una pausa. «Conozco al doctor Rodrigo Estupiñán de Armenia. Es un abogado serio. De los mejores que hay en esta región para casos de revisión penal». Otra pausa, más breve. «Solo quería que supiera que hay personas en esta sala que saben exactamente qué pasó hace 8 años y que esta noche están aquí por voluntad propia». Consuelo lo miró. Don Arturo sostuvo el contacto visual un momento. Luego inclinó levemente la cabeza, como una despedida pequeña y precisa, y se alejó hacia otra mesa. La esposa del constructor de Buga había mirado el intercambio sin disimulo. «¿Lo conoce?», preguntó. «Es el notario que certifica algunos contratos de la Cámara», respondió Consuelo. Era una respuesta que podía ser verdad o no serlo, y la mujer asintió de todas formas. Desde la mesa de al lado, Pilar había visto a don Arturo hablar con Consuelo. Consuelo lo notó en el movimiento de Pilar cuando el notario se alejó. Esa manera de inclinarse levemente hacia Herminia y decirle algo al oído que hizo a Herminia mirar hacia la barra del fondo, hacia el joven de la chaqueta de trabajo. Pilar también lo había visto. Consuelo calculó. Si Pilar lo identificaba como alguien de la fiscalía, iba a decírselo a Emilio antes de las 9, y si Emilio lo sabía antes de su discurso, podía intentar cancelar, posponer, mover el contrato para otra fecha. No tenía manera de devolver los documentos radicados, pero podía comprar tiempo, y en ese tipo de situaciones, el tiempo era suficiente para que los abogados construyeran un muro. Consuelo tomó el teléfono del bolso por primera vez en toda la noche. Lo sostuvo debajo de la mesa y escribió a Rebeca. «Ya», guardó el teléfono. Significaba, el sobre al canal ahora, no a las 8, ahora. La respuesta llegó en 40 segundos. Saliendo. Pilar se levantó de su mesa. Consuelo la siguió con la vista sin mover la cabeza. Pilar fue hacia el fondo del salón, hacia la barra, con ese paso suyo de mujer que siempre tiene un destino claro aunque no lo tenga. Se detuvo a 2 metros del asistente fiscal, pidió algo en la barra, esperó. Y mientras esperaba, miró al joven de reojo con esa discreción que no era discreción. El joven no la miró, seguía buscando algo en la sala. Pilar tomó su copa y volvió a la mesa. Cuando pasó frente a Emilio, se inclinó y le dijo algo rápido, casi sin detenerse. Emilio no reaccionó de manera visible, solo tomó su copa y bebió, mirando hacia el escenario donde el maestro de ceremonias estaba ajustando el micrófono. Faltaban 22 minutos para las 9. El maestro de ceremonias, un hombre de voz profunda y corbata roja que claramente disfrutaba tener un micrófono, llamó la atención del salón con 2 golpes suaves en el atril. El ruido de conversaciones bajó gradualmente, como el volumen de una radio que alguien va girando despacio. «Damas y caballeros», comenzó, «bienvenidos a la noche más importante del año para nuestra Cámara de Comercio y para nuestro municipio. Hoy celebramos no solamente la firma de un contrato, celebramos la voluntad de hombres y mujeres que han apostado por esta región, cuando apostar por ella no era fácil». Aplausos. Emilio recibió los de su mesa con una inclinación de cabeza breve y satisfecha. Consuelo aplaudió también, 1 vez, 2 veces, y dejó las manos sobre la mesa. Miró hacia el fondo. El asistente fiscal había dejado la barra y avanzaba lentamente por el lateral del salón, paralelo a las mesas, con el vaso de agua todavía en la mano.
Se detuvo junto a la columna más cercana al escenario y desde ahí tuvo una vista directa del atril. Consuelo volvió al frente. El maestro de ceremonias continuaba hablando de cifras y de kilómetros de vía y de empleo regional. A su derecha, Emilio escuchaba con esa atención de quien espera escuchar su nombre. A su izquierda, don Gilberto del banco tomaba nota de algo en una servilleta. La esposa del constructor de Buga miraba el escenario con la expresión de quien ha estado en demasiados eventos como este y ha desarrollado la habilidad de parecer presente sin estarlo. Pilar volvió a inclinarse hacia Herminia. Esta vez, Consuelo no pudo ver qué le decía, porque quedaba en ángulo, pero vio que Herminia sacaba el teléfono, escribía algo y lo guardaba. Alguien iba a recibir un mensaje en los próximos minutos. Consuelo no sabía a quién, no necesitaba saberlo. Lo que importaba era lo que ya estaba hecho. Los documentos estaban radicados en la fiscalía desde la tarde del jueves. El número de radicado estaba en un sobre que en este momento Rebeca Campos llevaba en el bolso hacia las oficinas del canal regional, a 8 cuadras de ese hotel, caminando con la velocidad tranquila de quien no quiere llamar la atención. Don Arturo Paredes estaba en ese salón y había elegido estar ahí. El asistente fiscal estaba junto a la columna, mirando el atril, con algo que tenía que notificar antes de que terminara la noche. Y Emilio Montes iba a pararse frente a ese micrófono en 20 minutos, con el alcalde a su lado y las cámaras del canal encendidas, convencido de que había ganado. Consuelo tomó agua. El vaso estaba frío y sudaba un poco en los bordes. Afuera de ese hotel, la lluvia de la mañana había dejado el aire de Palmira limpio y oscuro, con ese olor a tierra mojada que baja de los cerros cuando el viento cambia de dirección. Era un olor que ella conocía desde niña, un olor que siempre le había parecido el olor de las cosas que vienen. El maestro de ceremonias levantó una mano. «Y ahora», dijo, con esa pausa que los hombres de micrófono usan cuando quieren que el silencio trabaje por ellos, «les pedimos al señor alcalde y al señor Emilio Montes que se acerquen al escenario para el momento que todos estamos esperando». Emilio se levantó. Se abotonó el saco con un gesto preciso, el de alguien que ha practicado ese momento sin que nadie lo supiera. Miró a Consuelo una fracción de segundo, el tiempo justo para verificar que ella seguía en su lugar, quieta, sin nada en la cara que debiera preocuparlo. Luego subió al escenario, y Consuelo, por primera vez en toda la noche, cruzó las manos sobre la mesa y esperó. Emilio llegó al escenario con el paso de quien lleva años ensayando ese momento sin saberlo. Subió los 2 escalones laterales, estrechó la mano del alcalde y los dos se ubicaron frente al atril con la naturalidad de hombres que han aprendido a posar para las cámaras sin que se note que están posando. El maestro de ceremonias los presentó por sus nombres completos y sus cargos, con esa cadencia ceremonial que hace a cualquier cosa sonar histórica aunque no lo sea. Las cámaras del canal regional estaban encendidas. 2 operadores, uno fijo junto al escenario y otro móvil que se movía por el lateral derecho buscando ángulos, seguían cada movimiento con esa atención profesional de quien sabe que lo que graba puede servir para algo o para nada, y trabaja igual en los 2 casos. «Esta noche», comenzó el alcalde, ajustando el micrófono hacia su altura con ambas manos, «Palmira da un paso que sus ciudadanos llevan años esperando». Consuelo escuchaba sin moverse. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa y la vista en el escenario, pero lo que veía no era el alcalde, ni el atril, ni las banderas levemente torcidas. Veía la columna del lateral izquierdo, donde el asistente fiscal seguía de pie con el vaso de agua ahora vacío y una carpeta delgada que antes no tenía en las manos. En algún momento entre el discurso del maestro de ceremonias y la subida de Emilio al escenario, alguien le había traído esa carpeta. Consuelo no había visto quién. El alcalde terminó su intervención con una frase sobre el futuro de la región que recibió aplausos moderados y sinceros, del tipo de aplausos que la gente da cuando cree lo que acaba de escuchar, pero tampoco quiere exagerar. Luego se dio el micrófono a Emilio con un gesto amplio del brazo, como quien abre una puerta. Emilio se acomodó frente al micrófono. Miró al salón. Era un momento que conocía bien, el momento antes de hablar, cuando el silencio todavía le pertenece a uno, y uno puede decidir qué hacer con él. Miró a su mesa. Encontró a Consuelo. Verificó. Ella sostuvo su mirada sin parpadear. Emilio volvió al micrófono. «Quiero comenzar», dijo, con esa voz que bajaba a medio tono cuando quería sonar sincero, agradeciéndole a mi familia, a mi hermana Pilar, que ha sido mi apoyo incondicional durante todos estos años de trabajo, pausa calculada, y a mi esposa Consuelo, que ha estado a mi lado en los momentos más difíciles. En la mesa,
Consuelo no cambió la expresión. Pero la esposa del constructor de Buga, que llevaba toda la noche sin prestarle mayor atención, la miró un segundo con algo que podría haber sido curiosidad o podría haber sido lástima, y las dos cosas habrían sido correctas. Pilar, desde su mesa, sonrió hacia el escenario con la satisfacción de quien acaba de ser nombrado en público. Emilio continuó. Habló de los años de trabajo, de los contratos anteriores, de la confianza del municipio, de los empleos que iba a generar la intervención vial. Hablaba bien, siempre había hablado bien, que era parte del problema, que las palabras le salían ordenadas y convincentes independientemente de lo que hubiera detrás de ellas. El salón lo escuchaba. Don Gilberto del banco asentía cada tanto. El constructor de Buga se recostó en la silla con los brazos cruzados, del tipo de postura que adopta quien está de acuerdo con lo que escucha y quiere que se note. Fue en ese momento cuando el asistente fiscal se despegó de la columna. Caminó por el lateral del salón con paso parejo, sin apuro, sosteniendo la carpeta contra el pecho con una mano. Nadie lo miró al principio, porque el movimiento era lateral y discreto, y el salón tenía los ojos en el escenario. Cuando llegó al borde de la primera mesa, se detuvo. Esperó a que Emilio terminara una frase. Luego levantó la mano. «Disculpe», dijo, como una voz que no era alta, pero que tenía la cualidad específica de las voces que uno escucha aunque no quiera. «Necesito hacer una notificación personal antes de que continúe el acto». El salón giró. Fue un movimiento colectivo, de esos que ocurren cuando una sola voz rompe el ritmo de lo que todos esperaban que siguiera igual. Emilio miró al joven desde el escenario. El alcalde lo miró también. El maestro de ceremonias abrió la boca y la volvió a cerrar. «¿Quién es usted?», preguntó el alcalde, como una cortesía que era también una advertencia. «Javier Ospina, asistente del fiscal seccional de Palmira». El joven abrió la carpeta. «Tengo una notificación de apertura de investigación preliminar que debo entregar en persona al señor Emilio Montes Acevedo, en cumplimiento del artículo 491 del Código General del Proceso». Leyó los números sin titubear, del modo en que leen los funcionarios que saben que lo que dicen tiene consecuencias y por eso no omiten nada. La investigación fue abierta ayer por la tarde por la Fiscalía General de la Nación, seccional Valle del Cauca, con base en documentos radicados por el doctor Rodrigo Estupiñán Mora, apoderado, en representación de la señora Consuelo Varela de Montes. El silencio que siguió fue del tipo que no se planea. Fue el silencio de 120 personas procesando al mismo tiempo algo para lo que no tenían categoría preparada. Emilio no se movió. Estaba de pie frente al micrófono con las manos sobre el atril y la cara de alguien a quien acaban de cortar la luz en mitad de una frase. El alcalde dio un paso lateral, involuntario, como si acabara de descubrir que el suelo bajo sus pies no era tan firme como parecía. «Esto es un error», dijo Emilio. Su voz sonó igual que siempre, pero el micrófono le devolvió algo que sin amplificación no se habría notado. Una vibración muy pequeña en la última sílaba, como una cuerda tensa a punto de ceder. «Hay alguna confusión. Yo no tengo ninguna investigación. Con esta notificación», continuó Javier Ospina sin alterar el tono, «queda usted formalmente enterado de la apertura del proceso número». Leyó una serie de dígitos del papel, relacionado con los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, hechos ocurridos entre los años anteriores al proceso judicial seguido contra la señora Consuelo Varela en esta misma ciudad. Cerró la carpeta. «Tiene usted derecho a nombrar apoderado en el término de ley». Caminó hasta el borde del escenario y extendió la carpeta hacia Emilio. Emilio no la tomó de inmediato. Hubo un segundo, uno solo, en que sus manos no se movieron de los bordes del atril. Luego bajó del escenario, tomó la carpeta y volvió a subir. El gesto fue tan mecánico, tan desprovisto de la elegancia que había tenido todo lo anterior, que en la mesa del fondo alguien carraspeó para llenar el vacío. «Como les decía», comenzó Emilio otra vez, mirando al salón con esa voluntad de hombre que no va a dejar que nada lo detenga esta noche. «El contrato que vamos a firmar representa un compromiso serio con el futuro de Palmira». Puso la carpeta debajo del atril, fuera de la vista. «Estos contratiempos administrativos son parte del trabajo. No vamos a permitir que demoren lo que esta ciudad necesita». Fue entonces cuando don Arturo Paredes se puso de pie. Era una mesa lateral, cerca de la ventana. Don Arturo no era un hombre que llamara la atención cuando estaba sentado, pero cuando se levantó, el salón lo vio porque se levantó despacio y en silencio, con la copa de vino todavía en la mano, con esa actitud de quien ha decidido algo y ya no tiene apuro.
Con su permiso, señor alcalde, dijo. No usó el micrófono. No lo necesitaba. Tenía esa voz de notario que lleva décadas siendo escuchada en cuartos pequeños donde las palabras tienen peso legal. Y esa voz funcionaba igual en un salón grande. Me presento para quienes no me conocen. Soy Arturo Paredes Villalba, notario de Manizales, con licencia en el Valle del Cauca. Estuve en la casa del señor Montes el lunes de esta semana para revisar los adelantos del contrato que hoy se pretende firmar. Hizo una pausa. Revisé también en esa misma visita algunos antecedentes del proceso judicial seguido hace 8 años contra la señora Varela. Antecedentes que el señor Montes me presentó voluntariamente como parte de la documentación de la empresa. Otra pausa, más breve. Hay inconsistencias en esos documentos que, en mi opinión profesional, son suficientes para recomendar al señor alcalde que posponga la firma hasta que la fiscalía haya concluido su revisión. El alcalde lo miró, luego miró a Emilio, luego volvió a don Arturo. ¿Está usted diciendo que los documentos presentados por el contratista tienen problemas?, preguntó, con esa voz de político que quiere entender exactamente a qué se está exponiendo antes de tomar cualquier decisión. Estoy diciendo, respondió don Arturo, que un notario responsable no puede recomendar la firma de un contrato público cuando hay una investigación de fiscalía abierta en las últimas 24 horas contra el contratista. Bebió un sorbo de vino. Eso es todo lo que estoy diciendo. Pilar se levantó de su mesa. Lo hizo demasiado rápido, con un movimiento que rompía toda la compostura que había sostenido durante la noche. Este señor no tiene ninguna autoridad aquí, dijo, dirigiéndose al alcalde con una urgencia que sonó a lo que era: miedo. Es el notario de Manizales, no de Palmira. No tiene jurisdicción en este evento. Nadie le ha dado la palabra, señora, dijo don Arturo, sin voltearse hacia ella. Pilar. La voz de Emilio llegó desde el escenario, baja y tensa. Era la voz que usaba cuando quería que alguien se callara sin que pareciera una orden. Siéntate. Pilar no se sentó. Herminia le puso una mano en el brazo y ella la sacudió. Mi hermano lleva 10 años construyendo esta empresa, dijo Pilar, mirando al salón como si fuera un jurado al que pudiera convencer si hablaba suficientemente rápido. 10 años de trabajo honesto, y ahora una mujer con antecedentes penales, con una condena firme por fraude, pretende destruir todo eso con unos papeles que nadie ha verificado. Eso es lo que está pasando aquí. El salón escuchaba. Era el silencio de quien no quiere perderse lo que viene, que es distinto al silencio de quien no sabe qué decir. Consuelo se levantó. Lo hizo sin apuro, de la misma manera en que había hecho todo en esa casa durante 8 años, sin llamar la atención hasta que era el momento de llamarla. Se quedó de pie junto a su silla, con las manos abiertas a los lados, y habló con una voz que no compitió con nada, sino que simplemente ocupó el espacio que había. Los antecedentes penales que menciona mi cuñada, dijo, mirando al salón y no a Pilar, son exactamente el asunto que está investigando la fiscalía. Una pausa. Me condenaron por documentos que no firmé y por decisiones que no tomé. Los documentos originales, con la letra y la firma de mi esposo, fueron radicados ayer ante el fiscal seccional. Otra pausa. Más breve. Eso es todo. Se volvió a sentar. La esposa del constructor de Buga la miró durante varios segundos sin decir nada. Luego apartó los ojos hacia el escenario. Emilio seguía de pie frente al micrófono. Tenía la carpeta de la notificación bajo el brazo y el contrato sin firmar sobre el atril. El alcalde se había alejado medio paso de él, una distancia pequeña que en ese contexto equivalía a un abismo. Los operadores de cámara seguían grabando, el fijo y el móvil, con esa fidelidad profesional de quien registra lo que ve sin interpretar si es bueno o malo para alguien. Don Gilberto del banco se inclinó hacia el constructor de Buga y le dijo algo en voz muy baja. El constructor asintió sin moverse. «Señor Montes», dijo el alcalde, con la voz de quien ha tomado ya una decisión, pero necesita decirla en voz alta para que sea oficial. Dadas las circunstancias, y en atención a la recomendación del doctor Paredes y a la notificación recibida esta noche, voy a solicitar que pospongamos la firma del contrato hasta que la fiscalía se pronuncie. Lo dijo mirando al salón, no a Emilio. Era un gesto político preciso, poner a todos como testigos del momento en que él hacía lo correcto. Esto no es un juicio, es una precaución. «Alcalde», dijo Emilio. La voz le salió seca, sin la calidez de antes. Hay años de trabajo detrás de este contrato. Mis abogados van a demostrar en 48 horas que todo esto es una maniobra. Con mucho gusto lo esperamos, respondió el alcalde. Le hizo una seña al maestro de ceremonias,
que recogió con una habilidad de veterano la situación y anunció una pausa para el café y los postres con una naturalidad que en otras circunstancias habría resultado admirable. El salón se movió. Fue ese movimiento de 120 personas reubicándose físicamente cuando la tensión de un espacio cambia de lugar. Algunos hacia la barra, algunos hacia el corredor, algunos simplemente rotando en sus sillas para hablar con quien tenían al lado. Las voces volvieron, pero distintas, más bajas y más rápidas, del tipo de voces que circulan cuando la gente comparte lo que acaba de procesar. Emilio bajó del escenario, buscó a Pilar con los ojos y la encontró todavía de pie junto a su mesa, con Herminia sentada y la vista baja. Se acercó a su hermana, le dijo algo que no llegó a ninguna otra mesa, y Pilar asintió como un movimiento rígido de cabeza que no era acuerdo, sino rendición. Don Arturo Paredes pasó frente a la mesa de Consuelo. Se detuvo un momento y la miró. «El lunes», dijo, en voz muy baja. «Cuando revisé los documentos en su casa, reconocí la firma de Rodolfo Montes en los márgenes de algunos papeles». Una pausa. «Rodolfo fue cliente mío durante 20 años. Conocía su letra mejor que nadie. Esos papeles los guardó él con una intención». Asintió una sola vez. «Buenas noches, señora Varela». Y siguió caminando hacia la salida. Consuelo lo vio alejarse. Pensó en el suegro muerto entre sus cafetos a las 6 de la mañana, con las manos que olían a tierra. Pensó en la R grabada a punta de clavo en la tapa de una caja verde. Pensó que hay deudas que la gente carga hasta el último día, y que a veces, si uno tiene suerte, alguien las paga de todas formas aunque ya no esté. El teléfono vibró dentro del bolso. Era Rebeca. Un mensaje de 4 palabras. El sobre fue entregado. Consuelo guardó el teléfono, tomó el vaso de agua que había tenido frente a ella toda la noche y lo bebió hasta el fondo. Estaba tibio y sabía a nada, del modo en que sabe el agua cuando uno la toma sin sed, sino porque necesita hacer algo con las manos. Se limpió la boca con la servilleta de tela, la dobló sobre el plato y miró hacia el escenario vacío donde el contrato sin firmar seguía sobre el atril, con el bolígrafo del alcalde cruzado encima, como una pregunta que nadie había respondido todavía de la manera correcta. Desde el corredor llegaba el olor del café recién servido y el sonido de pocillos sobre bandejas de metal. Alguien en la barra pidió aguardiente, lo que en Palmira, a esa hora de la noche, significaba que la velada formal había terminado y empezaba otra cosa, más larga y sin protocolo. Consuelo se levantó de la mesa. Consuelo caminó hacia el corredor sin mirar atrás. El salón había cambiado de temperatura en los últimos 20 minutos, de esa manera en que cambian los lugares cuando la gente que está adentro deja de actuar y empieza a hablar de verdad. Las conversaciones eran más cortas y más directas. Los grupos se habían reorganizado, ya no por mesa ni por rango, sino por afinidad, por la necesidad de procesar en voz baja lo que acababan de ver. 2 hombres junto al escenario hablaban con el asistente fiscal, que respondía con monosílabos y cara de quien ha cumplido su función y no tiene más que agregar. El alcalde había desaparecido hacia un corredor lateral con su asistente personal, lo que en lenguaje político significaba que estaba consultando con alguien de mayor jerarquía antes de hacer cualquier declaración. El contrato sin firmar seguía sobre el atril. Nadie lo había recogido. Era uno de esos objetos que de pronto se vuelven incómodos para todo el mundo y que por eso nadie toca, esperando que alguien más tome la iniciativa. El bolígrafo del alcalde seguía cruzado encima, con esa quietud de las cosas que estuvieron a punto de servir para algo y no sirvieron. Consuelo llegó al corredor. Era un pasillo ancho, con piso de baldosa oscura y paredes de color crema, iluminado por apliques de bronce que daban una luz más fría que la del salón. Olía a café y a ese desinfectante suave que usan los hoteles buenos para que uno no note que están limpiando. Al fondo había una puerta que daba a la terraza exterior, entreabierta, y por la ranura entraba el olor de la noche. Tierra húmeda, algo verde, el aire del valle después de la lluvia. Se detuvo junto a la pared. Puso el bolso sobre una pequeña consola de madera que había ahí, de esas que los hoteles ponen en los corredores sin ninguna función específica más que dar la sensación de que el espacio está habitado. Abrió el cierre. Buscó adentro sin apresurar. Lo que buscaba estaba en el bolsillo interior, donde siempre lo ponía cuando salía de esa casa. Un pañuelo doblado en 4 y debajo del pañuelo, envuelta en él, una alianza delgada de oro amarillo con el borde desgastado en el lado interior, donde el metal había rozado durante años contra la piel del dedo. La sacó. La sostuvo entre el pulgar y el índice bajo la luz del aplique. Era un anillo barato.
Lo había sido desde el principio, comprado en una joyería del centro de Palmira en los primeros meses del matrimonio, cuando Emilio todavía no tenía dinero para otra cosa, y ella no le había dado importancia porque entonces no le daba importancia a ese tipo de cosas. Con los años el anillo no había cambiado, pero todo lo demás sí, y sin embargo ella lo había seguido usando. En el taller del pabellón 2 con las telas gruesas, en la cocina de esa casa, en los turnos nocturnos frente al computador cuando nadie la veía. Lo había usado porque dejarlo era admitir algo que no estaba lista para admitir, o eso se había dicho durante mucho tiempo. Ahora lo miraba bajo la luz de bronce del corredor y no sentía nada parecido al dolor. Sentía algo más parecido al cansancio, del tipo de cansancio que viene cuando uno ha cargado algo durante tanto tiempo que ya no lo siente como peso, sino como parte del cuerpo. Y solo al soltarlo entiende cuánto pesaba. Pasos detrás de ella. Consuelo no se dio vuelta de inmediato. Reconoció los pasos antes de verlos. Ese ritmo apresurado y un poco irregular de Pilar cuando iba hacia algún lugar que no quería ir, pero tampoco podía evitar. Consuelo. Se dio vuelta. Pilar estaba a 3 metros, con el bolso colgado del codo y el pelo levemente desordenado, lo que en ella era el equivalente de estar completamente deshecha. Tenía los ojos secos, pero rojos en los bordes, la mandíbula apretada. Detrás de ella, el corredor estaba vacío. ¿Dónde está Emilio?, preguntó Consuelo. Adentro. Pilar hizo un gesto vago hacia el salón, hablando con don Gilberto. Intentando. Se detuvo. La palabra quedó sin terminar, del modo en que quedan las frases cuando uno sabe que lo que sigue no va a cambiar nada. Las dos se miraron. Era una mirada larga, sin la hostilidad de siempre, o con una hostilidad distinta. La de dos personas que han pasado 8 años en lados opuestos de algo y ahora que ese algo ha terminado, no saben bien cómo estar en el mismo corredor. Quiero que sepas, dijo Pilar finalmente con una voz que había bajado a un registro que Consuelo no la había escuchado antes, que yo no sabía todo. Una pausa. Sabía que los documentos del juicio tenían cosas que no cuadraban. Emilio me dijo que era complicado, que era mejor no preguntar. Otra pausa. No pregunté. Consuelo la miró. No respondió de inmediato. Pensó en los 11 años de Herminia en esa casa. Pensó en las mañanas de Pilar con su libreta de cuadros y sus listas de pendientes. Pensó en cuántas veces Pilar había hecho la vista gorda porque era más cómodo que ver. No preguntar también es una decisión, Pilar, dijo al fin. Pilar apretó el bolso contra el cuerpo. Asintió una vez, sin discutir. Era la primera vez en 8 años que no discutía algo que Consuelo le decía, y ese solo hecho tenía el peso de una confesión. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Pilar. Lo que sigue, respondió Consuelo. Era una respuesta que no decía nada y lo decía todo, y Pilar lo entendió porque no preguntó más. Se quedaron en silencio un momento. Por la puerta entreabierta de la terraza entró una corriente de aire que olía a noche mojada y a las palmas del jardín del hotel. La corriente movió levemente el borde del mantel de una mesa auxiliar que había en el corredor, y luego se fue. «Me voy», dijo Pilar. No era una pregunta ni una despedida formal. Era simplemente una información, del tipo que dan las personas cuando necesitan que alguien sepa dónde están aunque a nadie le importe. Giró sobre sus tacones y caminó hacia la salida principal, sin mirar hacia el salón, sin detenerse. Sus pasos se fueron apagando por el pasillo hasta que no se escucharon más. Consuelo volvió al anillo. Lo sostuvo un momento más. Luego fue hacia la consola de madera, buscó en el bolso el pañuelo y lo puso sobre la superficie de madera con el anillo adentro. Dobló el pañuelo una vez, lo dejó ahí, sobre la consola, bajo la luz del aplique de bronce, como quien deja algo que ya no necesita llevar encima. No lo tiró, no lo escondió, solo lo dejó. Cerró el bolso y volvió al corredor principal. Emilio la encontró antes de que ella llegara al salón. Venía con la carpeta de la notificación en la mano, la chaqueta ligeramente arrugada y ese paso de hombre que ha perdido algo grande y todavía no sabe exactamente de qué tamaño es la pérdida. Don Gilberto del banco no estaba con él. Nadie estaba con él. Se detuvieron a 1,5 metros uno del otro. Emilio la miró. Era una mirada diferente a todas las que le había dirigido en 8 años. No era evaluadora, ni calculadora, ni irritada. Era la mirada de alguien que está buscando algo en una cara que creía conocer y descubre que nunca la conoció del todo. ¿Cuándo lo planeaste?, preguntó. Cuando encontré la caja, respondió Consuelo. ¿Y si no la hubieras encontrado? Consuelo pensó la respuesta un segundo. Era una pregunta honesta, de las pocas que él le había hecho en mucho tiempo.
No lo sé, dijo, pero la encontré. Emilio miró la carpeta que tenía en la mano, como si acabara de recordar que estaba ahí. La apretó levemente y volvió a mirarla. Mis abogados dicen que hay prescripción parcial, dijo. Lo dijo sin convicción, del modo en que la gente repite lo que le han dicho cuando no tiene nada propio que decir, que algunos de los cargos no van a prosperar. Puede ser, dijo Consuelo. Eso lo decide la fiscalía. No vas a tener nada después del divorcio. El doctor Estupiñán puede revisar el proceso penal, pero el patrimonio es mío. Los bienes están a nombre de la empresa. Lo sé. Emilio parpadeó. Era la respuesta que menos esperaba. Esa aceptación tranquila, sin réplica ni negociación. La buscó en la cara, otra vez. Esa grieta que nunca encontraba. Entonces, ¿para qué? Exhaló. Consuelo lo miró. Era una pregunta que tenía muchas respuestas y que sin embargo era muy simple. Porque era verdad, dijo. Y la verdad no necesita rentabilidad para valer la pena. Emilio abrió la boca, la cerró. Sus hombros, que habían estado tensos toda la noche con esa tensión de hombre que controla un escenario, se aflojaron 1 centímetro. Solo 1 centímetro, pero fue visible. Desde el salón llegó el ruido de sillas moviéndose y voces que se despedían. El evento había terminado sin terminar, de esa manera en que terminan las cosas cuando el momento central se frustró y nadie sabe muy bien cuándo es correcto irse. Se escucharon pasos hacia el corredor, varias personas a la vez. Consuelo recogió el bolso. «Que te vaya bien, Emilio», dijo. No era un deseo. Era una despedida, del tipo corto y sin adornos que usan las personas cuando ya no tienen nada pendiente con alguien. Dio media vuelta y caminó hacia la salida principal. Las puertas giratorias del hotel la dejaron pasar con ese sonido suave de cristal y metal. Afuera, el aire de Palmira era fresco y oscuro, con el olor a tierra mojada que había prometido todo el día, y que ahora estaba ahí, completo, sin ninguna reserva. Se detuvo en el arco de piedra labrada de la entrada. Las palmas recortadas a los lados seguían ahí, rígidas y perfectas bajo los reflectores dorados. El taxi que había pedido desde adentro estaba esperando junto a la acera, con el motor encendido y el chofer mirando el teléfono. Consuelo bajó los 3 escalones de la entrada. Cuando puso el pie en la acera, el teléfono vibró. Era Rebeca. «¿Cómo estás?» Consuelo se subió al taxi antes de responder. El chofer arrancó sin preguntar la dirección porque ya la sabía. Las luces del Hotel Palmas del Valle se fueron quedando atrás por la ventana trasera. Primero el arco, luego los reflectores, luego solo un resplandor dorado entre los árboles de la calle. Escribió la respuesta con el teléfono apoyado sobre las rodillas. «Bien, cuéntame mañana cómo reaccionó el canal». Guardó el teléfono. Apoyó la cabeza contra el vidrio de la ventana. El taxi avanzaba por las calles de Palmira, a esa hora en que la ciudad no está ni despierta ni dormida, cuando los últimos negocios están cerrando y los primeros borrachos del viernes todavía no han decidido irse a casa. Una panadería en una esquina tenía la puerta abierta, y por ahí salía olor a pan recién horneado que duró 1 segundo y medio mientras el taxi pasaba, y luego desapareció. Consuelo cerró los ojos. La mano derecha reposaba abierta sobre el asiento, con el dedo anular levemente más claro que los demás, esa franja pálida que deja un anillo después de años en el mismo lugar. Con el tiempo desaparecería. Ya estaba desapareciendo. El canal regional emitió la nota el sábado por la mañana, en el informativo de las 7, entre el reporte del tiempo y una nota sobre el precio del café en el mercado de Manizales. No era un lugar prominente, pero era suficiente. La periodista que presentó la información lo hizo con esa neutralidad profesional de quien lee datos verificados y no quiere equivocarse en ninguna coma. Apertura de investigación preliminar, nombre del implicado, número de radicado, la existencia de documentos radicados ante el fiscal seccional. 45 segundos. Sin editoriales, sin adjetivos, sin foto de Emilio porque todavía no tenían una que pudiera usarse legalmente. Rebeca llamó a Consuelo a las 7:12. «Lo pasaron», dijo, sin preámbulo. Corto, pero lo pasaron. ¿Con el número de radicado? Con el número completo. Una pausa. Esta tarde lo van a repetir en el noticiero central. La periodista me llamó anoche después de que le dejé el sobre. Quiere hacer una nota más larga la semana que viene, con entrevista, si tú quieres. Consuelo estaba sentada en la cama del cuarto de Rebeca, en la casa amarilla del barrio El Jardín, donde había dormido esa noche porque Rebeca no había aceptado otra opción. Afuera, por la ventana entreabierta, entraba el ruido de la calle del sábado temprano. Un carro que arrancaba, el gallo de alguien en el patio de atrás, el pregón lejano del vendedor de chontaduros que pasaba todos los sábados por esa cuadra con su canasto y su voz de hombre que nunca ha necesitado micrófono. «Dile que sí», respondió Consuelo, «pero la semana que viene, no antes. Necesito resolver algunas cosas primero». «¿Qué cosas?»,
¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar al doctor Estupiñán? Hizo una pausa. Cosas. Rebeca resopló al otro lado de la línea. Aquí tienes cuarto mientras necesites. Y en cuanto al doctor Estupiñán, ya hablé con él anoche. Dijo que sus honorarios pueden esperar hasta que la revisión del proceso prospere y recuperes algo, que no es la primera vez que trabaja así. Consuelo no respondió de inmediato. Miró la ventana, la mata de pringamosa que asomaba por el borde del marco como si quisiera entrar. Pensó en el doctor Estupiñán, con sus lentes de montura gruesa y su cuaderno ordenado, que había firmado un recibo a mano y no había preguntado cuándo le iban a pagar. Hay gente buena, dijo. Hay, confirmó Rebeca, menos que los otros, pero hay. Las semanas que siguieron fueron lentas y concretas, del tipo de semanas en que la vida no tiene drama sino trabajo. Consuelo se quedó en la casa amarilla, dormía en el cuarto del fondo, el que Rebeca usaba para guardar los manteles sin terminar y una bicicleta estática que llevaba 3 años sin usarse. Entre las dos movieron los manteles a la sala y la bicicleta al patio, y el cuarto quedó con espacio suficiente para una cama angosta, una silla y la caja de cartón donde Consuelo guardaba lo poco que había sacado de la casa de Emilio la mañana del sábado, cuando fue por sus cosas con Rebeca y con un primo de Rebeca que era corpulento y silencioso, y que estuvo ahí por si hacía falta, aunque no hizo falta. Emilio no estaba cuando fueron. Herminia abrió la puerta con cara de no saber qué hacer con las manos y se hizo a un lado sin decir nada. Pilar tampoco estaba. La casa olía a café frío y a ese silencio específico de los lugares donde algo ha cambiado y los objetos todavía no se han enterado. Consuelo fue directamente a su cuarto. Recogió la ropa, el computador viejo, 2 libros, una foto de su madre que guardaba dentro del cajón inferior del escritorio porque en esa casa no había puesto fotos en las paredes. Tardó 17 minutos. Cuando salió, pasó por la cocina y se detuvo un momento frente a la ventana que daba al patio. Las begonias rojas seguían en su matera, con las flores de la lluvia del viernes todavía abiertas, ese rojo oscuro y empapado que tenían cuando nadie las había dejado secar. Las cortó, todas, con las tijeras de cocina que estaban en el cajón de siempre. Las envolvió en papel periódico mojado y las metió en la caja de cartón junto a la foto de su madre. Herminia la miró desde el corredor sin decir nada. Consuelo le devolvió las tijeras al cajón, recogió la caja y salió. El doctor Estupiñán presentó la acción de revisión ante la sala penal a las 3 semanas del gala. El proceso era largo, como todos los procesos, pero había algo que no solía haber en los casos difíciles: documentos originales con firma identificable. Un testigo con credenciales notariales que había visto las inconsistencias de manera independiente y un número de radicado en fiscalía que le daba al juicio un contexto que era imposible ignorar. Estupiñán llamaba a Consuelo cada martes a las 5 de la tarde para informarle del avance, con esa puntualidad de hombre que sabe que la incertidumbre es más difícil de soportar que las malas noticias. En esas llamadas del martes, Consuelo tomaba nota en un cuaderno nuevo, de cuadros, que había comprado en la papelería de la esquina. Escribía con la misma letra apretada e inclinada de siempre, la misma de los libros de contabilidad que había llevado años atrás. Era una letra que nunca había cambiado, aunque todo lo demás sí. Emilio contrató 2 abogados distintos en el primer mes. El primero renunció después de revisar los documentos. El segundo cobró un anticipo grande y trabajó con la prescripción parcial que había mencionado en el corredor del hotel, que era real. Algunos de los cargos habían prescrito por el tiempo transcurrido, pero los que no habían prescrito eran suficientes para que el proceso siguiera abierto y para que el contrato con el municipio